La prosperidad comienza en el pensamiento, lo que crees, creas. La comprensión de esta verdad llegó a mí como una revelación silenciosa, una brisa suave que acaricia el alma en un día sereno. Fue un despertar gradual, un desvanecimiento de la niebla que cubría mis pensamientos y limitaba mi visión del mundo. Comprendí que la conciencia de prosperidad no era simplemente un deseo ferviente o una plegaria vacía, sino una condición interna que debía ser cultivada con esmero y dedicación. Todo comenzó en un momento de reflexión profunda, cuando me di cuenta de que había vivido gran parte de mi vida atrapada en una mentalidad de escasez. Me veía a mí misma como una víctima de las circunstancias, luchando contra fuerzas que parecían fuera de mi control. Este patrón mental era tan sutil que apenas lo notaba, pero sus efectos eran innegables. Mis experiencias reflejaban esta creencia en la carencia, y la vida me devolvía exactamente lo que mi mente proyectaba. Fue entonces cuando decidí cambiar, no solo de manera superficial, sino en el núcleo mismo de mi ser. Empecé a observar mis pensamientos, a cuestionar cada creencia que surgía en mi mente. ¿De dónde venía esa idea de que el dinero es difícil de conseguir? ¿Por qué me sentía indigno de la abundancia? Preguntas como estas me llevaron a un viaje interior, un proceso de autoexploración que me permitió desenterrar las raíces profundas de mis limitaciones. Entendí que la conciencia de prosperidad no se trata simplemente de pensar en riqueza o repetir afirmaciones positivas sin convicción. Es un estado de ser que debe ser nutrido desde adentro, una transformación que ocurre cuando alineamos nuestra mente, emociones y espíritu con la verdad de la abundancia universal. La verdadera prosperidad no tiene que ver únicamente con la acumulación de bienes materiales, sino con la realización de nuestro potencial divino, el reconocimiento de que somos co-creadores con el universo. Comencé a practicar la gratitud como un medio para cambiar mi vibración. Cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, me tomaba un momento para agradecer por todo lo que tenía, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Este simple acto de agradecimiento abrió mi corazón, suavizó mi resistencia y me permitió comenzar a ver las oportunidades que antes pasaban desapercibidas. La gratitud se convirtió en la llave que desbloqueaba la puerta de la abundancia en mi vida. Además, aprendí a visualizar, no solo con la mente, sino con todo mi ser. Me imaginaba viviendo en un estado de plenitud, sintiendo en mi corazón la alegría y la paz que vienen con la seguridad de que todo lo que necesito ya está disponible para mí. Estas visualizaciones no eran meras fantasías, eran ensayos mentales de la realidad que estaba creando. Al enfocarme en lo que deseaba en lugar de en lo que temía, comencé a ver cambios tangibles en mi vida. El cambio no fue instantáneo, pero cada día que pasaba me acercaba más a una vida de verdadera prosperidad. Sentí que me estaba alineando con las leyes universales de la abundancia, permitiendo que la energía fluyera libremente hacia mí y a través de mí. Y con el tiempo, lo que una vez fue solo un sueño lejano se convirtió en mi realidad cotidiana. Descubrí que la conciencia de prosperidad es una semilla que todos llevamos dentro. Solo necesitamos cultivarla con amor, paciencia y fe, sabiendo que el universo siempre responde a nuestras intenciones más profundas. Cada paso en el camino hacia la prosperidad fue una revelación, una oportunidad para descubrir más sobre las infinitas posibilidades que residen en nuestro interior. Al comprender que todo lo que experimentamos es un reflejo de nuestra conciencia, me comprometí a transformar mis pensamientos y emociones para alinearlos con la abundancia que deseaba manifestar. Empecé por examinar mis creencias más arraigadas, aquellas que había aceptado sin cuestionar a lo largo de los años. La creencia de que la riqueza era solo para unos pocos, o que debía trabajar incansablemente para obtener algo de valor, se habían convertido en cadenas invisibles que limitaban mi libertad. Desmantelar estas ideas fue un proceso liberador, aunque a veces doloroso, ya que significaba dejar atrás patrones familiares y abrazar lo desconocido. Entendí que para desarrollar una conciencia de prosperidad, era necesario cambiar no solo mis pensamientos, sino también mi relación con el mundo que me rodeaba. Comencé a observar cómo interactuaba con el dinero, las oportunidades y las personas. Me di cuenta de que, en muchos aspectos, había estado rechazando la abundancia sin darme cuenta, ya fuera al negarme a recibir ayuda o al subestimar mi propio valor. La prosperidad no es solo un concepto mental, sino una experiencia vivida. Por eso, empecé a rodearme de símbolos de abundancia,
no en un sentido materialista, sino como recordatorios tangibles de la riqueza interna que estaba cultivando. Pequeños detalles, como mantener mi entorno limpio y ordenado, regalarme flores frescas, o incluso disfrutar de un paseo por la naturaleza, me ayudaron a mantener mi mente enfocada en la abundancia. Estas prácticas simples fueron esenciales para anclarme en un estado de gratitud y receptividad. Además, comprendí la importancia de la energía con la que abordamos cada aspecto de nuestra vida. La conciencia de prosperidad no puede florecer en un entorno de miedo, ansiedad o desesperación. Por ello, me dediqué a cultivar una actitud de serenidad y confianza, sabiendo que el universo siempre provee en el momento adecuado. Cuando surgían dudas o preocupaciones, en lugar de ignorarlas, las enfrentaba con amabilidad, recordándome que esas emociones eran solo señales de áreas que necesitaban más atención y amor. Otro aspecto crucial fue la acción inspirada. La prosperidad no se manifiesta simplemente a través del deseo, requiere que actuemos desde un lugar de alineación con nuestras intenciones más elevadas. Cada decisión que tomaba, cada paso que daba, lo hacía con la certeza de que estaba contribuyendo a la realización de mi visión. No se trataba de trabajar más duro, sino de trabajar con más claridad y propósito, confiando en que el camino se abriría delante de mí a medida que avanzaba. En este viaje, también me di cuenta de la importancia de compartir lo que había aprendido. La verdadera prosperidad se expande cuando se comparte, cuando ayudamos a otros a descubrir su propia capacidad para crear abundancia. Enseñar a otros, ya sea a través de palabras o de ejemplo, me permitió consolidar aún más mi comprensión y abrirme a nuevas formas de riqueza, no solo material, sino espiritual y emocional. La conciencia de prosperidad es, en esencia, una expresión de nuestra conexión con el flujo ininterrumpido de la vida. Al desarrollar esta conciencia, nos alineamos con el principio universal de que todo lo que necesitamos ya está disponible para nosotros, esperando a ser reclamado. Cada día se convierte en una oportunidad para sintonizarnos más profundamente con este flujo, para permitir que la prosperidad se manifieste de maneras que superan nuestras expectativas. A medida que continuaba en este camino, descubrí que la prosperidad no es un destino, sino un estado de ser, una forma de vivir que nos permite experimentar la vida en su plenitud. Y en ese descubrimiento, encontré una paz profunda, una certeza de que todo está en perfecto orden, y que lo mejor siempre está por venir. El despertar de la conciencia de prosperidad me llevó a un punto donde comencé a experimentar la vida con una nueva perspectiva. Lo que antes parecía imposible, ahora se presentaba ante mí con una claridad asombrosa. Entendí que la clave no era buscar la prosperidad fuera de mí, sino reconocer que ya existía dentro, esperando a ser descubierta y expandida. Este cambio de enfoque transformó la manera en que me relacionaba con el dinero, las oportunidades y las relaciones. El dinero, que antes percibía como una fuente de preocupación, se convirtió en un simple recurso, una energía que fluía hacia mí en la medida en que yo le permitía entrar. Abandoné la mentalidad de escasez, dejando atrás el miedo a perder lo que tenía. Al hacerlo, noté que las oportunidades de abundancia comenzaron a surgir de formas inesperadas. Uno de los aspectos más reveladores fue entender la importancia de la autoimagen en la creación de la prosperidad. Descubrí que la percepción que tenía de mí misma influía directamente en lo que atraía hacia mi vida. Si me veía como alguien digno y capaz, el universo respondía a esa vibración, alineando las circunstancias a mi favor. Por el contrario, cuando caía en dudas o pensamientos de insuficiencia, encontraba obstáculos que reflejaban esas mismas inseguridades. Para fortalecer mi autoimagen, adopté prácticas diarias que me ayudaban a conectarme con mi valor intrínseco. La meditación fue una de ellas, un momento de silencio en el que podía sintonizarme con mi esencia y recordar que soy una manifestación del poder creativo del universo. Este tiempo dedicado a la introspección me permitió liberar viejas creencias limitantes y reemplazarlas con afirmaciones positivas que reforzaban mi sensación de merecimiento. También descubrí el poder de las palabras, no solo las que pronunciamos en voz alta, sino aquellas que repetimos en nuestra mente. Me hice consciente del diálogo interno que mantenía a lo largo del día, reemplazando pensamientos negativos con afirmaciones de prosperidad. Palabras como abundancia, riqueza y plenitud se convirtieron en mantras que repetía con convicción, sabiendo que con cada repetición,
estaba reprogramando mi mente para recibir lo mejor que la vida tiene para ofrecer. Además, entendí que el perdón jugaba un papel crucial en la creación de prosperidad. Cargar con resentimientos, envidias o culpas era como llevar un lastre que impedía mi avance hacia la abundancia. Practiqué el perdón, no solo hacia los demás, sino hacia mí misma. Al liberar el pasado, me abría un presente lleno de posibilidades, donde podía manifestar mis deseos sin el peso de las viejas heridas. Otro aspecto vital en este proceso fue la relación con los demás. La prosperidad no es solo una cuestión individual, es un flujo que se expande cuando compartimos con generosidad. Me enfoqué en cómo podía contribuir al bienestar de quienes me rodeaban, ofreciendo apoyo, conocimiento y recursos cuando era posible. Al hacerlo, descubrí que la prosperidad fluye de manera más abundante cuando se da sin esperar nada a cambio. En este camino, aprendí a confiar en el tiempo divino. Había momentos en los que la impaciencia intentaba apoderarse de mí, pero recordaba que todo tiene su momento perfecto. La ansiedad por obtener resultados inmediatos solo creaba resistencia. En cambio, al soltar el control y permitir que las cosas sucedieran de manera natural, me encontré recibiendo bendiciones más grandes de las que había imaginado. La conciencia de prosperidad no es una meta a la que se llega, sino una danza constante con el universo, un intercambio continuo de dar y recibir. Cada experiencia, cada desafío, se convierte en una oportunidad para expandir esta conciencia y vivir desde un lugar de abundancia. Y en esta danza, encontré una verdad profunda: la prosperidad no es lo que tengo, sino lo que soy. Al profundizar en la conciencia de prosperidad, descubrí que la vida misma es un reflejo de nuestras creencias más arraigadas. Cada evento, cada encuentro, es una manifestación de lo que llevamos en nuestro interior. Comprendí que, para atraer la abundancia, debía alinear todos los aspectos de mi ser con la energía de la prosperidad, incluyendo mis pensamientos, emociones y acciones. Uno de los pasos más poderosos en este viaje fue aprender a desapegarme de los resultados. Durante mucho tiempo, había vivido con la expectativa constante de que las cosas debían suceder de una manera específica, en un momento determinado. Esta rigidez creaba una tensión interna que bloqueaba el flujo natural de la abundancia. Me di cuenta de que el universo tiene una sabiduría infinita, y que muchas veces, lo que parece un retraso o un obstáculo es, en realidad, una bendición disfrazada. Para liberarme de esa rigidez, comencé a practicar el arte de la entrega. Esto no significaba resignarme o abandonar mis sueños, sino confiar plenamente en que todo se desarrollaría de la mejor manera posible. Al dejar de lado la necesidad de controlar cada aspecto de mi vida, sentí una libertad inmensa. La ansiedad y el estrés disminuyeron, y en su lugar, surgió una profunda paz interior. Fue en ese estado de serenidad que la prosperidad comenzó a manifestarse de manera más fluida y natural. Este proceso también me llevó a reevaluar mi relación con el tiempo. Solía creer que debía apresurarme para alcanzar mis metas, que el tiempo era un recurso limitado que debía ser aprovechado al máximo. Sin embargo, al trabajar en mi conciencia de prosperidad, comprendí que el tiempo es una creación mental, y que cuando estamos en armonía con el flujo de la vida, el tiempo se expande y todo se alinea de manera perfecta. En lugar de apresurarme, aprendí a moverme al ritmo de mi intuición, permitiendo que cada acción surgiera de un lugar de inspiración y no de obligación. Otra lección crucial fue la importancia de la alegría. La prosperidad no es solo una cuestión de acumular riqueza material, sino de vivir en un estado constante de bienestar y plenitud. Descubrí que la alegría es un imán poderoso para la abundancia. Cuando hacemos lo que amamos, cuando nos permitimos disfrutar de los placeres simples de la vida, elevamos nuestra vibración y atraemos situaciones y personas que reflejan ese estado de alegría. Comencé a priorizar actividades que me llenaban de felicidad, sabiendo que al hacerlo, estaba creando un entorno fértil para que la prosperidad floreciera. Además, comprendí que la prosperidad está intrínsecamente ligada al amor propio. No podemos esperar atraer la abundancia si no nos valoramos a nosotros mismos, si no nos tratamos con respeto y compasión. Trabajé en fortalecer mi autoestima, recordándome diariamente que soy digna de todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Este amor propio se reflejó en todas las áreas de mi vida,
desde las decisiones que tomaba hasta las personas con las que elegía rodearme. El entorno también juega un papel fundamental en el desarrollo de la conciencia de prosperidad. Me aseguré de rodearme de personas que compartían una mentalidad positiva, que veían el mundo desde una perspectiva de posibilidades ilimitadas. La influencia de aquellos con quienes compartimos nuestra vida es poderosa, y estar en compañía de personas que apoyan y celebran nuestra abundancia puede hacer una gran diferencia en nuestro propio camino. Finalmente, aprendí a ver la vida como un flujo constante de dar y recibir. La prosperidad no se trata solo de acumular, sino de compartir con los demás. Al dar desde un lugar de amor y generosidad, sin expectativas, abrimos las puertas para que la abundancia fluya de regreso hacia nosotros en formas inesperadas. Descubrí que cuanto más compartía, más recibía, y que la verdadera riqueza reside en la capacidad de tocar la vida de otros de manera positiva. Cada día, al despertar, reafirmaba mi compromiso con este camino, recordándome que la prosperidad no es solo un objetivo, sino una forma de vivir. Es un estado de armonía con el universo, una danza con la energía infinita que nos rodea. Y en esa danza, encontré la verdad más simple y poderosa: todo lo que buscamos ya está dentro de nosotros, esperando a ser reconocido y manifestado. A medida que avanzaba en mi camino hacia una conciencia de prosperidad más profunda, me di cuenta de que el concepto de abundancia iba mucho más allá de lo que podía haber imaginado. No se trataba solo de poseer bienes materiales o de experimentar éxito en áreas específicas de la vida, sino de un estado de conexión total con la fuente infinita de creación. Este estado se manifestaba en todos los aspectos de mi existencia, desde las pequeñas coincidencias cotidianas hasta las transformaciones más profundas en mi ser. Uno de los pilares fundamentales que descubrí en este proceso fue la importancia de la alineación interna. Para manifestar prosperidad en el mundo externo, primero debía crear un espacio de armonía dentro de mí. Esto significaba ser consciente de mis pensamientos, emociones y energía, asegurándome de que todos estuvieran en sintonía con mis deseos más elevados. La discordancia interna, como el miedo o la duda, solo servía para bloquear el flujo de abundancia, creando resistencia en mi camino. Para cultivar esta alineación, adopté la práctica de la meditación diaria, no solo como una herramienta para calmar la mente, sino como un medio para conectar profundamente con mi esencia y con la energía universal. En esos momentos de quietud, podía sentir cómo mi cuerpo, mente y espíritu se unían en una vibración de paz y receptividad. Esta vibración se convertía en la base sobre la cual construía mis intenciones para el día, intenciones que estaban alineadas con el bienestar y la prosperidad en todas sus formas. Otro aspecto que descubrí fue la relación entre la prosperidad y el propósito de vida. La verdadera abundancia surge cuando vivimos en alineación con nuestro propósito, cuando nuestras acciones y decisiones están guiadas por un sentido de misión que va más allá de nuestros deseos personales. Reflexioné profundamente sobre mi propósito, preguntándome cómo podía contribuir al bienestar de los demás, cómo podía utilizar mis dones y talentos para hacer una diferencia positiva en el mundo. En este sentido, la prosperidad no era algo que buscaba solo para mi beneficio, sino que se convirtió en una herramienta para crear un impacto más amplio. Comencé a ver cómo mi vida podía ser un canal para que la abundancia fluyera hacia otros, ya fuera a través de actos de servicio, enseñanza o simplemente compartiendo mis experiencias y conocimientos. Al hacerlo, experimenté una expansión en mi propia vida que nunca había imaginado. El universo respondió a mi disposición para servir, multiplicando las bendiciones que llegaban a mi camino. Además, entendí que la prosperidad está intrínsecamente ligada a la confianza en la vida. Muchas veces, el miedo al futuro o la necesidad de seguridad pueden hacer que nos aferremos a lo conocido, limitando nuestra capacidad de recibir lo nuevo. Aprendí a soltar esos miedos, confiando en que la vida siempre me proveería de lo necesario en el momento adecuado. Esta confianza no era una creencia ciega, sino una certeza que surgía de la experiencia, de ver cómo, al seguir mi intuición y actuar desde un lugar de fe, las puertas se abrían de maneras que no podía prever. En este viaje, también me enfrenté a la importancia de la simplicidad. Vivimos en un mundo que a menudo asocia la prosperidad con la acumulación, con tener más y más. Sin embargo, descubrí que la verdadera riqueza se encuentra en la simplicidad, en la capacidad de apreciar lo esencial y de vivir con lo que realmente necesitamos.
Al simplificar mi vida, liberándome de lo superfluo y enfocándome en lo que realmente importa, sentí una ligereza que me permitió experimentar la prosperidad de una manera más plena y auténtica. La gratitud siguió siendo un elemento central en mi camino. Cada día, encontraba nuevas razones para estar agradecida, no solo por las grandes bendiciones, sino por las pequeñas maravillas que la vida ofrece. Este enfoque en la gratitud me mantenía en una vibración alta, atrayendo más de aquello por lo que estaba agradecida. La gratitud se convirtió en un faro que iluminaba mi camino, recordándome constantemente que la vida es un regalo, y que al apreciarlo en su totalidad, la prosperidad fluye naturalmente hacia nosotros. Cada paso en este camino me acercaba más a la comprensión de que la prosperidad no es una meta, sino una expresión de la plenitud que reside dentro de cada uno de nosotros. Es un reflejo de la conexión con lo divino, una manifestación del amor y la sabiduría que son nuestra verdadera naturaleza. Y en esa comprensión, encontré una paz y una alegría que ningún logro externo podía proporcionar. El viaje hacia la conciencia de prosperidad me llevó a descubrir una verdad profunda: la abundancia es un reflejo de nuestro estado interior, y todo lo que experimentamos en el mundo externo es una manifestación directa de lo que llevamos en nuestro interior. Comprendí que cada pensamiento, cada emoción, y cada acción son semillas que plantamos en el jardín de nuestra vida, y que esos actos determinan el tipo de cosecha que recogeremos. Uno de los aspectos más poderosos que incorporé a mi vida fue la práctica de la visualización creativa. Este proceso no es simplemente imaginar lo que deseamos, sino sentirlo profundamente como si ya fuera parte de nuestra realidad. Aprendí que la mente no distingue entre lo que es real y lo que es imaginado con intensidad y detalle. Por lo tanto, al visualizar con claridad y emoción, comenzamos a moldear nuestra realidad de acuerdo con esas imágenes mentales. La visualización se convirtió en una herramienta diaria que utilizaba para enfocar mi energía en la dirección de mis sueños y metas. No se trataba solo de visualizar resultados materiales, sino de crear una sensación interna de bienestar, paz y alegría. Me imaginaba viviendo en armonía, rodeada de personas que compartían mi visión, y experimentando una vida llena de significado y propósito. Estas visualizaciones no eran simples fantasías, eran representaciones de lo que mi alma sabía que era posible. A medida que practicaba la visualización, descubrí que la clave no estaba en desear desde un lugar de carencia, sino en sentir que ya poseía aquello que anhelaba. Esta sensación de posesión interna me permitía actuar desde un lugar de certeza y confianza, sabiendo que todo lo que deseaba ya estaba en camino hacia mí. Este cambio de perspectiva fue transformador, ya que dejé de buscar fuera de mí lo que ya existía dentro de mi ser. Otro aspecto fundamental que descubrí fue el poder del perdón en la creación de prosperidad. El perdón es una liberación, una limpieza de la energía que nos permite soltar viejas heridas, resentimientos y culpas que nos atan al pasado. Comprendí que mantener rencores o aferrarse a sentimientos negativos solo creaba bloqueos en mi camino hacia la abundancia. Al practicar el perdón, no solo hacia los demás, sino también hacia mí misma, abrí espacio para que la prosperidad fluyera libremente en mi vida. La práctica del perdón me llevó a un estado de mayor ligereza y libertad, donde las cargas del pasado ya no influían en mi presente. Este proceso no siempre fue fácil, ya que requería enfrentar y liberar emociones que habían estado profundamente arraigadas. Sin embargo, cada vez que liberaba una capa de resentimiento o culpa, sentía como mi energía se expandía, permitiéndome atraer más de lo que deseaba. En este viaje hacia la prosperidad, también descubrí la importancia de la generosidad. Dar desde un lugar de amor y abundancia, sin expectativas, es uno de los actos más poderosos que podemos realizar. La generosidad crea un flujo constante de energía, donde lo que damos regresa a nosotros multiplicado de maneras que no siempre podemos prever. No se trata solo de dar en términos materiales, sino de ofrecer nuestro tiempo, atención y amor a quienes nos rodean. La generosidad se convirtió en una práctica consciente en mi vida, y cada vez que daba, sentía como mi propio sentido de abundancia crecía. Aprendí que cuanto más compartía, más recibía, no solo en términos de bienes materiales, sino en experiencias, relaciones y oportunidades que enriquecían mi vida de maneras profundas y significativas. Finalmente, comprendí que la clave para vivir en prosperidad es mantener una conexión constante con la fuente de toda abundancia.
Esta conexión no es algo que se busca fuera de nosotros, sino que se cultiva dentro, a través de la meditación, la oración y la reflexión. Al mantener esta conexión viva, pude experimentar la prosperidad como un estado natural de ser, donde la vida fluye en perfecta armonía y todas nuestras necesidades son satisfechas de manera mágica y perfecta. El viaje hacia la conciencia de prosperidad es, en última instancia, un viaje hacia el autoconocimiento y la realización personal. Es una invitación a vivir en sintonía con nuestra verdadera naturaleza, a reconocer la abundancia que ya existe dentro de nosotros, y a permitir que esa abundancia se manifieste en todas las áreas de nuestra vida. Al final, la prosperidad no es un destino, sino una forma de ser, una expresión de la plenitud que somos en esencia. Y en esa realización, encontramos la paz, la alegría y la satisfacción que siempre hemos buscado.